Bueno, quería comentarles ayer, tenemos una noticia para compartirle del Ali, de autoconvocados de discapacidad. Nos dejó un mensajito, ¿no?, de parte de José Luis Serna, autoconvocados. Va a hablar de 5 artículos de la Convención por los Derechos de la Discapacidad. Como bien sabemos, está habiendo muchos inconvenientes con estos temas, ¿no?, con gente con problemas de discapacidad. Así que bueno, qué mejor que ellos, ¿no?, que lo cuenten un poquito de la situación que está pasando y los derechos también que ellos tienen, que estábamos hablando hoy, el Día Internacional de Cero Violencia a la Salud, y bueno, también un poquito más de derecho, que todos aquellos tienen derecho a lo que uno exige. Así que bueno, qué mejor que escuchar, ¿no?, lo que lo están acá contando nuestro compañero. Pasado el lunes 23 de septiembre, a través del decreto 843/del 2024, el Poder Ejecutivo modificó los requisitos para acceder a las pensiones que cobran las personas con discapacidad. Los cambios impulsados no solo incumplen los compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que ponen en grave riesgo el acceso a derechos básicos por parte de un grupo altamente vulnerado. Las pensiones no contributivas por invalidez fueron reguladas hace más de 2 décadas por el decreto 432 del año 97, que reglamenta la ley 13.478 de 1949. Su redacción original contenía requisitos e incompatibilidades para acceder a la prestación que devinieron inconstitucionales cuando en el 2008 Argentina se obligó a cumplir la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD. Se trataba de un sistema pensado desde el modelo médico que desconocía las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos. Ello determinó que la mayoría de las condiciones de acceso a las pensiones que éste preveía fueran cuestionadas en reiteradas ocasiones ante y por la justicia. En el 2023, receptando parte de esas críticas, se dictó el decreto 723, que derogó algunos requisitos que habían sido declarados inconstitucionales, y el decreto 566/23, que eliminó la incompatibilidad de esta prestación con el ejercicio de actividades laborales. Así, a pesar de que se mantuvo la denominación pensiones por invalidez, el sistema se aproximó a lo establecido por la normativa vigente y por la jurisprudencia. Retrocediendo en el estándar de protección alcanzado, el reciente decreto 843/24 restablece muchos de esos requisitos, pese a que resulta evidente que son contrarios al derecho internacional. Entre ellos, el de acreditar un porcentaje de disminución de la capacidad laborativa, que implica un retorno al modelo médico y desconoce la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso al mercado del trabajo, que no depende de porcentajes ni de criterios médicos, sino de paradigmas culturales. El de no tener ningún vínculo laboral, que hace caso omiso del magro monto que significan las pensiones. Empuja a quienes las cobran al empleo no registrado y se desentiende de los gastos adicionales derivados de la discapacidad. Y el de no tener parientes obligadas legalmente a proporcionarles a estas personas sustento económico, lo que atenta de modo directo contra su autonomía económica y su derecho a la vida independiente. Además, mantiene la condición de no poseer bienes suficientes que permitan la subsistencia, pero eliminando los parámetros que brindaban a las personas beneficiarias alguna certeza sobre cómo se valoraría este requisito en cada caso en particular. Todo ello no solo atenta contra la ley de las personas, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también contra las múltiples intimidaciones
intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas le hizo a la Argentina para que modificara su régimen en la materia. Además, el decreto introduce nuevos criterios para la suspensión de la prestación, como la imposibilidad de entregar las citaciones que envíe la autoridad de aplicación al beneficiario por inconsistencias en los datos del domicilio declarado. Las causales por las cuales el domicilio de una persona puede no ser correcto son variadas y en modo alguno justifican una suspensión de la prestación, sino que por el contrario crean en la cabeza del Estado un deber reforzado de buscar el paradero de los beneficiarios y beneficiarias. De hecho, dentro de las citaciones para auditar pensiones que actualmente está enviando la Agencia Nacional de Discapacidad, hay algunas que se dirigieron a hospitales psiquiátricos o en donde sus destinatarios ya no residen. Esta nueva norma podría entonces redundar en una suspensión automática de pensiones por causas como no haber declarado el nuevo domicilio o no residir más allí por haber sido internado en un hospital de forma involuntaria. Cabe destacar también que el decreto está viciado de origen por cuanto no existió participación alguna de las personas con discapacidad en su elaboración. Esto vulnera el artículo 4,3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho de este grupo a participar en la formulación y aplicación de las políticas públicas que le afecten directa o indirectamente. Resulta evidente que esta regulación puede privar a las personas con discapacidad de recibir un ingreso que, aunque escaso, suele ser el único con el que cuentan. A su vez, puede dejarlas sin la cobertura del programa federal Incluir Salud, hoy anexo al cobro de la pensión, lo que las colocaría en un estado de completo desamparo.